metabólico. Hago una clasificación del paciente. Según la clasificación se recomiendan ciertos grupos de medicamentos. Entonces, clasificación A, que eso equivaldría al paciente, por ejemplo, con clasificación 1 de la New York Heart. Tratamiento recomendado, IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Captopril, enalapril, moxinopril, ramipril, similares. Entonces, primero IECAS. Clasificación A, IECAS. Clasificación B, IECAS. Dependiendo del caso, presión arterial, comorbilidades, puedo acá de una vez agregar el beta bloqueador. Clasificación C, IECA más beta bloqueador siempre, si no están contraindicados. Si tiene signos de congestión, clasificación 3 o clasificación C, si tiene signos de congestión se agrega diurético. ¿Cuál se agrega? Furosemida. Si no responde al IECA, al beta bloqueador, por alguna razón ya tiene la furosemida o no está indicada la furosemida y no responde, estadio 3 o estadio C, se agrega ¿qué? Digoxina. Entonces, 1, A, IECA. 2, B, IECA. ¿Puedo o no agregar beta bloqueador? 3, IECA más beta bloqueador, siempre. IECA más beta bloqueador, siempre. Si tiene signos congestivos, agrego ¿qué? Furosemida. Si no ha respondido, agrego ¿qué? Digoxina. O también agrego un antagonista de aldosterona. Literatura, entonces, espironolactona o eplerenona. Para nosotros, ¿cuál es espironolactona? Entonces, 3C, IECA más beta bloqueador más furosemida si tiene signos congestivos, más digoxina si tiene falla cardíaca sistólica y no ha respondido, más espironolactona si no responde. Ojo a esto. La espironolactona en falla cardíaca no se utiliza por el efecto diurético. Se utiliza es por ser un antagonista de aldosterona. Además, 13 recomendación, está tanto en las guías de la A como en la Sociedad Europea de Cardiología Update 2016, actualización 2016. Cardiodesfibrilador implantable. Estadio 4. Entonces ahí que agrego, ese paciente va a estar descompensado habitualmente. Síntomas en reposo. Todo lo que maneje acá, más un inotrópico y o un vasopresor y manejo hospitalario. Entonces en este último estadio es una falla cardíaca que terminal. O es un paciente que está con una descompensación. Entonces, en todos los pacientes manejo no farmacológico. Ejercicio, si es posible, restricción de sal, restricción de consumo de líquidos, dieta adecuada, manejo de comorbilidades. En el A incluyo IECA. En el B, IECA y puedo o no utilizar un beta bloqueador. En el C, IECA más beta bloqueador más antagonista de aldosterona, o sea, espironolactona, más, si no ha respondido, es falla cardíaca sistólica, digoxina,
O si tiene signos congestivos, furosemidas. Y en el estadio final, en el 4 o en el D, inotrópicos, vasopresores, según paciente, y manejo habitualmente ¿qué? Intrahospitalario. Tenga también en cuenta, no tienen que ver con la falla como tal, pero también es una recomendación más bien reciente. Los pacientes con estadio 3 también recomiendan uso de estatina. Esto le cambia la progresión de la falla, pero le disminuye el riesgo de eventos isquémicos. Entonces, pacientes con estadio 3 también se recomienda agregar estatinas. Las estatinas son hipolipemiantes, disminuyen los valores del LDL, también disminuyen la aterosclerosis. Estatinas, entonces, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, simvastatina. ¿Cuál es la que tiene más estudios en general para todo lo de cardio? La atorvastatina. ¿Cuál es la más barata de la que actualmente van a utilizar? Lovastatina. Pero con ese cuento de la ley estatutaria, supuestamente, ya usted podría formularle a un paciente atorvastatina, pues un médico general, podría. El problema es que el EPS se la dé, pero teóricamente ya ustedes cuando salgan podrían formular atorvastatina. En algunos casos, en pacientes descompensados pues, o con comorbilidades, también la literatura recomienda un medicamento que se llama hidralazina. La hidralazina es un vasodilatador. Porque hasta ahora la vengo a mencionar, porque eso acá normalmente no se tiene. Entonces puede que usted lea muy bonito update de la Sociedad Europea de Cardiología 2016, falla cardíaca. Hidralazina, la tengo. Entonces también a veces se utiliza la hidralazina. De los diuréticos de ASA, ¿cuál se utiliza acá? La furosemida. En otros países hay otros del grupo, pero acá se utiliza la furosemida. Ojo a esto. IECA se puede cualquiera. Beta bloqueadores no. Beta bloqueadores se recomienda bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinato o nebivolol. Entonces atenolol no, propranolol no, tiene que ser uno de estos. Y es más, en Colombia no se maneja casi el bisoprolol. O sea que un paciente con falla cardíaca, beta bloqueador, ¿cuál va a utilizar usted? ¿Cuál va a formular o recomendar? Carvedilol o metoprolol succinato. El tartrato no. El que tiene más evidencia y tiene más estudios es el metoprolol succinato. ¿Cuál es la diferencia? El metoprolol succinato es XL. XL. Liberación prolongada o liberación sostenida. El tartrato no. Entonces el efecto del succinato dura más tiempo. Y el succinato es el que tiene más estudios. Entonces, betabloqueador para ustedes, carvedilol o metoprolol succinato. Estamos hablando de falla cardíaca. De los bloqueadores de receptores de angiotensina, ARAS o AR en inglés, ¿cuándo se utiliza? Cuando el paciente no tolere los IECAs. Entonces, ojo para el pinche que hacen por ahí. No, pongámosle captopril y una vez le ponemos los losartán. O no, ¿a qué le vamos a mandar captopril? Mandémosle una vez el losartán.
solo están recomendados cuando los IECA no se toleran. Generalmente, ¿por qué? Por tos. Es el efecto adverso más frecuente de los IECA. Le iniciaron el enalapril, le dio tos, entonces le cambian, le suspenden el enalapril y le inician ¿qué? Un ARA. Misma historia, entonces, ¿cuál se supone que está en el POS? El losartán. Pero con la famosa ley estatutaria, entonces si usted le formula cardesartán, no se lo van a dar, pero al menos usted lo puede formular. Entonces, losartán, pero en sustitución del IECA, no combinado con, en sustitución de IECA cuando no lo tolera. Las dosis en falla cardíaca son menores a las que se utilizan para tratamiento antihipertensivo. Entonces se inicia con dosis más bajas. Si es por ejemplo el enalapril, le inicio con media tableta cada 12 horas. Tableta de 5, puede venir de 5 o de 20 miligramos. Si es en hipertensión, ¿cuánto se inicia? Se inicia en los 5 cada 12, entonces dosis más bajas. Si es el captopril, la tableta viene 25, ¿qué se recomienda? Partir o fragmentar la tableta en 4 y empezar con un cuarto de tableta cada 8 o 12 horas. Si es en hipertensión, ¿cómo se inicia? 25 cada 12. Entonces, en falla cardíaca las dosis de inicio son más bajas. ¿Hasta cuánto le aumenta a usted? Hasta lo que el paciente le tolere. Hasta lo que el paciente tenga una presión arterial adecuada. Le aguantó los 20 miligramos cada 12 horas de enalapril. Está perfecto. Entonces, se titula, se inicia dosis baja y según la respuesta del paciente se va aumentando la dosis lo que tolere, sin pasar de la dosis máxima. Esto es lo que ya les dije. Entonces, diuréticos. Furosemida, diurético de asa, actúa en el asa de Henle, actúa en un cotransportador, que es el cotransportador sodio, potasio, cloro. Ese cotransportador normalmente hace natriuresis, esa bomba normalmente saca el sodio y el sodio se elimina por orina. Perdón. Normalmente reabsorbe el sodio. Reabsorbe el sodio. Ahora sí, el diurético bloquea el cotransportador. Y al bloquear el cotransportador, el sodio se elimina por orina. Entonces, lapsus brutus. El cotransportador reabsorbe sodio y a su vez reabsorbe ¿qué? Agua. El diurético bloquea el cotransportador. ¿Qué hace? Que se elimine más sodio y se elimine más volumen. Diurético. Disminuye el volumen circulante y eso disminuye el trabajo cardíaco. Entonces, en una tiazida, hidroclorotiazida, donde actúa túbulo contorneado distal. Si es la furosemida, donde actúa diurético de asa de Henle. Si es la espironolactona, pues no es para el caso del efecto diurético, pero donde actúan en el túbulo colector. La furosemida no se debe utilizar como monoterapia, como tratamiento único. ¿Por qué? Porque me activa más el sistema simpático y me activa más el renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, si se da sola la furosemida, el efecto se pierde rápido. Entonces, combinado con otros medicamentos.
Tener en cuenta, cuando yo cambio la acción de ese cotransportador, entonces primero pierdo ¿qué? Sodio. Segundo, pierdo ¿qué? Potasio. Por tanto, tengo que vigilar valores en el paciente de ¿qué? De sodio y de potasio, además de mirar presión arterial. La furosemida entonces se va a utilizar paciente con falla cardíaca con signos congestivos, que no haya respondido a los tratamientos de elección, o cuando tengo el paciente descompensado, falla cardíaca aguda. Dosis de furosemida oral, o sea, el paciente para tratamiento a largo plazo, 40 miligramos día. La tableta de furosemida viene de 40 miligramos. Una tableta en el día, por favor, en la mañana. Pasa, no le dicen al paciente, lo toma por la noche. Poliuria, nicturia, toda la noche, levante. Entonces, en la mañana. A veces se hace esquema de 2 tabletas. Una en la mañana y otra a las 2 o 3 de la tarde. 2 o 3 de la tarde, entonces en la noche no. Van a utilizar hidroclorotiazida porque es hipertenso, misma historia. ¿A qué hora se la prescriben? En la mañana. En la mañana. Paciente descompensado, falla cardíaca aguda. Voy a utilizar furosemida, vía intravenosa. Se puede utilizar en bolos, una dosis rápida intravenosa, o en infusión, un goteo, una dosis lenta diluida continua. Cualquiera de las dos sirve, las dos tienen evidencia. Problema, entre comillas pues, pero puede pasar. Si se aplica la furosemida en bolo, tengo más riesgo de ¿qué? De hipotensión. Entonces el paciente ya está como mal de presión arterial, prefiero como en infusión, lento, diluido, continuo. Si hace un bolo, 1 miligramo kilo, dosis 1 miligramo kilo. En promedio, cada 2 horas en promedio. ¿De qué depende? De la respuesta y de la presión arterial. Si es la infusión, se inicia 5 miligramos de furosemida por hora. 5 miligramos de furosemida por hora. ¿Qué va hablando usted? Presión arterial, respuesta del paciente. Según la respuesta se va aumentando la infusión. Para usted en el pueblo, límite como de seguridad, más o menos 20 miligramos por hora. 20 miligramos por hora. Van a ver que en un hospital de tercer o cuarto nivel a veces llegan hasta 60, 80 miligramos. Para ustedes no les recomiendo eso. ¿Por qué? 1, riesgo de hipotensión. 2, riesgo de deshidratación. 3, riesgo de hiponatremia, hipocalemia, con un problema. Usted en primer nivel tiene ionograma. No. Entonces para ustedes máximo 20 miligramos hora. Máximo. Le puso una infusión, misma carreta. ¿Ya le respondió? ¿Le suspendo la furosemida de una? No. Tengo que hacer un desmonte lento. Segundo, misma historia, aunque este efecto sí puede durar un poquito más, por ejemplo, que los nitratos, pero póngale más o menos 3 días de uso continuo, el efecto se va perdiendo. ¿Qué le tocaría a usted? Aumentar la dosis, con el riesgo de ¿qué? De trastorno hidroelectrolítico. Entonces misma historia, desmonte lento, después de, pero este sí con un poquito más de tiempo, después de unos 3 días en promedio el efecto se va disminuyendo, se va perdiendo. Problemas, farmacología. Interacciones. Entonces, primero, la furosemida tiene un porcentaje de unión significativo a la albúmina, tiene mucha unión a la albúmina. Si un paciente tiene hipoalbuminemia, se disminuye la albúmina.
puede tener más fracción libre de furosemida, puede aumentar el efecto de la furosemida, eso puede causar, entonces conté, toxicidad. Segundo, si tengo otros medicamentos que también se unen a la albúmina, se desplazan del sitio de unión al transportador. Castellanos se pelean por la albúmina. Entonces, ejemplo típico, nunca en la vida lo van a ver, un paciente con falla cardíaca nunca va a tomar warfarina. Nunca tiene una fibrilación auricular, jamás. En la vida lo van a ver uno que veía tuberculosis, eso no hay cercano. Entonces la warfarina, por ejemplo, también tiene alto porcentaje de la albúmina. Le empecé el goteo de furosemida, tengo una cantidad alta de furosemida. La furosemida desplaza la warfarina de la albúmina. Aumento la warfarina, ¿qué le para al paciente? Y específicamente, ¿qué? Hemorragias. Entonces, primero es interacción. Segundo, nadie debería hacer esto, no falta el inteligente. Yo ya les dije, si un paciente tiene falla cardíaca, no es recomendado utilizar AINES. Si un paciente está descompensado, no vaya a utilizar jamás un AINE. Lo descompensa más. Digamos que no es que esté descompensado, sino que solamente está recibiendo la furosemida por signos congestivos. Le dan el AINE. Primer problema, AINE, retención de sodio y agua. Le quito el efecto a la furosemida. Segundo problema, los AINES utilizan un transportador que se llama transportador de aniones orgánicos. Ese transportador de aniones orgánicos también lo utiliza la furosemida. Ese transportador, para no alargarle mucho la carreta, lleva la furosemida al sitio de acción, lleva la furosemida al asa de Henle. Si los AINES le quitan el transportador, ahí viene la furosemida donde no llega, al asa de Henle. Si no llega al sitio donde le da el efecto, entonces el efecto se pierde. Entonces, si usted es tan inteligente de combinar AINES con furosemida, está dando furosemida. Entonces el efecto de la furosemida se pierde. Además, la furosemida no se puede utilizar en pacientes alérgicos a las sulfas. Ejemplos de sulfas. Haciendo trimotropin sulfa, piridoxina sulfa y acinaptol. ¿Cuáles más? Omeprazol. Otro omeprazol, ¿cuál más? Omeprazol. Captopril. Jamás un paciente con falla cardíaca va a recibir captopril y va a resultar alérgico al captopril porque tiene sulfas. Jamás. Y ahora sí, los que no debería utilizar, porque son AINES, el diclofenac y la dipirona. También tienen grupos sulfas. Entonces, alérgico al captopril, furosemida, no. Alérgico al omeprazol, furosemida, no. Alérgico a la dipirona, alérgico al diclofenac, furosemida, no. ¿Por qué? Por ese riesgo de reacción alérgica por el grupo sulfa que tienen también esos otros medicamentos. Entonces, problema de la furosemida: 1, hipotensión y deshidratación. 2, hiponatremia. 3, hipocalemia, no la puse ahí. 4, hipomagnesemia, disminución del magnesio. 5, pero esto es un paciente que tenga gota. En los pacientes con gota, la furosemida y las tiazidas pueden precipitar crisis de gota. O sea, paciente con hiperuricemia. Perdón. Mecanismo: el transportador que les mencionaba ahorita. El ácido úrico también utiliza ese transportador de aniones orgánicos, o ATI. La furosemida le ocupa el transportador, el ácido úrico no se elimina, se aumenta el ácido úrico y eso puede causar gota. Entonces, paciente con gota no está indicado utilizar diuréticos de asa o tiazidas, por riesgo de que hiperuricemia.
Si el paciente no tiene gota, se puede utilizar. Le va a aumentar el ácido úrico, sí, pero eso en clínica habitualmente no es significativo. Espironolactona. ¿Es un diurético? Sí. ¿De qué grupo? Espironolactona, grupo. Diurético ahorrador de potasio. ¿Se utiliza en falla cardíaca como diurético? No. ¿Por qué se utiliza? Porque es un antagonista de la aldosterona y disminuye el proceso de remodelamiento cardíaco. Es decir, mejora el pronóstico a largo plazo. Entonces el efecto diurético en este caso no es importante. En este caso no es importante. Recomendado, pacientes con estadio 3C, 3C. Cuando no responde al IECA o al beta bloqueador. Entonces IECA o el beta bloqueador no responde, puede utilizar, entre otros, espironolactona. Problemas con la espironolactona. Puede causar hipercalemia, aumento de los niveles de potasio. Ojo a esto. Vigilar todavía más si el paciente tiene falla renal. Recuerden que los pacientes con falla renal habitualmente hacen más hipercalemia, retienen potasio. Además, también vigilar si el paciente recibe IECA. Los IECAs también generan hipercalemia. Entonces, ojo, captopril, enalapril, da hipercalemia. Le agregan espironolactona, que le aumenta el riesgo de hipercalemia. ¿Qué tengo que hacer? Vigilar. Si usted está en el pueblo, no va a tener ionograma. Entonces, ¿cómo hace usted para sospechar una hipercalemia? Un electro, listo. ¿Y qué cambios va a encontrar en el electrocardiograma? Hipercalemia. Entonces, el cambio habitual, el cambio más frecuente, es encontrar ondas T picudas. Cuando les dicen en tienda de campaña. Entonces, ondas T picudas. También en algunos casos puede encontrar cambios en el QT, pero lo habitual son ondas T elevadas, grandes, picudas. Si es un paciente con hipercalemia, usted le sospecha la hipercalemia, le hace el electro, ve las ondas T picudas. ¿Cómo lo maneja? Tratamiento, hipercalemia. En el pueblo. Entonces, si no tiene resinas que queden el potasio, más que todo una que se llama resincalcio. Si no lo tiene, que es probable, va a utilizar la solución polarizante. Esa solución es que insulina con dextrosa. La insulina se pone un bolo de 0.1 unidades por kilo. La dextrosa se pone ¿para qué? Para que al paciente no le dé hipoglicemia. Y también, adicional, lo puede manejar con beta 2 agonistas. O sea, con salbutamol o terbutalina. ¿Por qué? Esos medicamentos hacen que el potasio ingrese a la célula, disminuyen transitoriamente esa hipercalemia. Beta 2 agonistas. Salbutamol o terbutalina. ¿Cómo? Inhalado. ¿Qué pasa si usted no trata a ese paciente? Si tiene la hipercalemia, usted no lo maneja, ¿qué le puede dar? La ventricular polimorfa no, esas antes por bloqueo de canales de potasio. Pero sí le puede dar una arritmia y probablemente le dé más una taquicardia ventricular. Pero en este caso no polimorfo necesariamente. El otro problema
Esto es antagonista a receptores de andrógeno. Entonces, por ejemplo, un paciente de sexo masculino empieza a tomar espironolactona, ¿qué le puede dar? Ginecomastia. Una mujer empieza a tomar espironolactona, le pueden dar alteraciones en la libido y le pueden dar alteraciones menstruales. Entonces, también es un efecto importante. Dosis de espironolactona, inicio 25 miligramos vía oral al día en la mañana. Generalmente se llega hasta 50 miligramos. Máximo, no es lo habitual, 100 miligramos. Generalmente con los 25 miligramos el paciente responde. Entonces 25 miligramos vía oral al día en la mañana. Vamos un poco.